Antes de empezar el episodio te tenemos un gran regalo. Con nuestros amigos de Safran desarrollamos en colaboración un ebook completamente gratuito que se llama 82 preguntas para aumentar la utilidad de tu restaurante. En este ebook vas a encontrar una herramienta y una ruta que vas a poder seguir para mejorar 3 grandes indicadores de tu restaurante: tu costo de mercancía vendida, tu mano de obra y finalmente tus ventas. Para descargarlo simplemente dale clic en el link que es en la descripción y ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, hoy antes de empezar esa entrevista quisiera darles un pequeño contexto alrededor de un tema que deberíamos profundizar más frecuentemente en el podcast, que tiene que ver con su fachada digital. Como ustedes bien lo saben, hace ya muchos años, la primera experiencia de un cliente de restaurantes era cuando entrábamos en el punto de venta, en el establecimiento, y empezábamos la experiencia gastronómica. Pero hoy, con todo este contenido, esta era digital, entendemos que la experiencia de un restaurante no empieza en el punto de venta, sino en el celular, en su fachada digital. Y para ayudarles a entender todo ese trasfondo, como ustedes también deberían cuidar tanto sus redes como su establecimiento, su decoración, van muy de la mano, hoy vamos a recibir a nuestro amigo Julián Blanco, que ustedes ya han visto, por lo menos en sus redes sociales, en La Cocina que Suena, pero también en La Cocina que Vende, pero también a través de anuncios, porque a Julián le encanta bombardear los restaurantes con anuncios y lo hace muy bien, por eso lo admiramos bastante. Julián, este mes es el profesor de nuestra última masterclass del 2025, quien viene a enseñarles a primero cerrar correctamente su año, aprovechando de las fiestas que se vienen para que empecemos o que cerremos el año con la buena caja, pero también planear su 2026 para que sepan qué hacer, para que ustedes no empiecen a pensar qué van a hacer el 1 de enero, sino que desde ya tengan un plan de acción de marketing y de ventas que les va a ayudar a ser proactivos el próximo año. Y en vista de su próxima intervención el 20 de noviembre, nos propusimos hacer esa entrevista porque hoy vamos a establecer los fundamentos que todo restaurante debería tener cuando hablamos de contenido digital, qué funciona, la frecuencia, qué comunicamos, cómo lo comunicamos, con quién colaboramos, a quién contratamos. Todo eso lo vamos a ver hoy y es súper interesante porque antes de la entrevista Julián le explicaba que esas preguntas o esos contenidos que van a ver terminan siendo el filtro que él siempre exige a sus clientes de saber antes de poder trabajar con ellos. Así que esto es el contexto que todo restaurante hoy necesita tener para hacer un buen marketing y para aumentar sus ventas. Lo dejo hasta aquí por ahora, vamos luego a hablar con nuestro amigo, pero antes de eso les recuerdo, primero, si este contenido les fue útil, les invitamos a darle like a este video. Segundo, si alguien, un colega, un familiar necesita escuchar eso, envíenselo. Y finalmente, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube para que podamos seguir ayudándoles a acortar su curva de aprendizaje durante todo el futuro para que juntos podamos construir empresas sostenibles. Dicho eso, querido amigo, te doy por segunda vez la bienvenida en el podcast de marketing para restaurantes. Oíme, hace un poquito más de un año te entrevistamos y en la época tenías 50 clientes, hoy tienes más de 200. ¿Cómo es manejar el marketing de 200 empresas? Es un reto. Tú me decías, ¿cómo haces para vivir? Definitivamente la clave primero es tener un buen equipo, un equipo fantástico que en este momento yo sé que todo está sostenido por ellos, por ellas, la mayoría son mujeres, el 99% son mujeres. Y segundo, estructura. Un negocio tiene, y esto aplica para cualquier negocio, tiene que tener una estructura impecable y cada vez mejor y aprender de los errores para crear estructuras que hagan que esos errores no se repitan y repetir, básicamente. Sí. Quisiera, Juli, que me dieras otra vez un pequeño contexto de quién eres.
también aprovechamos para nombrar a Eli, esposa, socia, y también a la cocina que vende, lo que ustedes hacen y por qué lo están haciendo. Bien. Bueno, yo soy entonces Julián Blanco, teólogo, cocinero, pastelero y marquetero, de todo. En mi vida he hecho de todo lo que he querido lo he hecho. Quiero ser cura, me metí a un seminario. Quiero hacer marketing, me metí a hacer marketing. Entonces, básicamente es eso. Son diferentes facetas. Eso me ha permitido construir la empresa que tengo hoy, muy enfocada en lo humano por la parte teológica, pero muy enfocada en el marketing porque es lo que me apasiona y las ventas. Como tú decías, está Eli, que es mi esposa y coequipera. Con ella construimos La Cocina que Suena, que es una página de recetas donde tenemos 1.4 millones de seguidores. Entonces, desde ahí va mucho el fundamento de lo que les voy a explicar hoy, desde nuestra experiencia, cómo hemos hecho para crecer la comunidad, pero también mantenerla vigente, porque a lo largo de estos 3 años hemos visto cómo hay creadores de contenido que han surgido y han desaparecido, porque es fácil empezar, pero muchas veces lo sostenible no es tan fácil. Y está La Cocina que Vende, que es nuestra agencia de marketing para restaurantes, donde nos enfocamos sobre todo en buscar restaurantes que hayan llegado a su techo de facturación, que estén haciendo buen contenido, pero se esté desperdiciando, para ayudarles a romper ese techo de facturación a través de un marketing mucho más enfocado y estructurado. Excelente. Yo quisiera hoy empezar con una palabra: metódico o metodología. Ustedes no se dan cuenta, pero Julián es como un postre. Las uñas perfectas, el iPad todo preparado, y es lo que yo valoro en ti, porque tienes, aparte de tener esa estructura, tienes un método, una capacidad de entregar información de forma coherente para que no sean ideas abstractas, sino consecuentes y organizadas. Entonces, dicho esto, echándote flores en vivo, quisiera preguntarte, en esa sombría de uno querer vender en redes sociales, uno querer aumentar sus ventas, ¿desde dónde debemos de partir para que lo que comuniquemos realmente tenga impacto en nuestra empresa, en nuestros ingresos? Perfecto. Listo, bueno, vamos a establecer entonces esas bases, que es como, o sea, lo que voy a hablar acá parte del hecho de ciertos hechos que ya deben estar presentes en el negocio, y si no están presentes es momento de evaluarlos muy bien. Lo primero es claridad en lenguaje de marca y branding. Si tú hiciste el logotipo en Canva, no has hecho una investigación de mercado correcta y no sabes si el lugar donde vas a poner ese concepto realmente la gente lo va a acoger, y todo lo demás empieza por ahí. O sea, lo que vamos a hablar hoy, hazlo después de que hayas definido muy bien lenguaje de marca y branding. Y eso se halla hablando con la gente del sector donde quieres estar, entendiendo si hay mercado. Antes de abrir algo, importantísimo eso. Claridad en el ICP, que es el Ideal Customer Persona, o sea, nuestro cliente ideal. Y para tener claridad de eso, lo mismo, hablar con la gente, entender qué sienten, cuáles son sus dolores, qué buscan, qué los frustra, qué los emociona, cuál es la edad, la demografía, es decir, dónde están presentes. Y entendiendo todo eso, pues tener un cliente ideal que ya sepamos qué es ese. Muchas veces me pasa que digo, ¿cuál es tu cliente ideal? No, nosotros atendemos a todo el mundo. No tiene sentido. Tienes que tener un segmento. Entonces, antes de hacer lo que voy a hablar hoy, también tienes que tener claro tu cliente ideal. Y todo lo que va a decir basado obviamente en nuestra experiencia con La Cocina que Suena y en el trabajo con estos más de 220 clientes activos que tenemos en este momento. Y otro presupuesto que parece obvio pero no lo es: producto y servicio impecable. Porque si tú aplicas lo que te vamos a decir acá, empieza a llegar la gente y el producto y el servicio no son impecables, tienes un embudo roto que va a atraer clientes y no les va a permitir volver nunca. Incluso puedes crear un voz a voz negativo que haga que el negocio tenga un impacto muy malo. Tomen apuntes, porque obviamente vamos a hablar de una estructura clara, entonces es muy importante los apuntes, y sean siempre clientes céntricos. ¿Sí? Yo aquí siempre pongo el ejemplo, y te lo estaba comentando ahorita, de un cliente que una vez me pidió que le pautáramos a reservas, pero es un cliente de comidas rápidas.
no he conocido a la primera persona que busque cómo reservar en un restaurante de comidas rápidas. ¿Por qué? Porque era un cliente que no tenía claro, no escuchaba ni tenía claro el uso o el viaje de su cliente. O sea, si mi cliente piensa en mí, piensa en reservar o piensa en venir, y eso ya te da una ruta. Entonces siempre sean clientes céntricos, nunca se enamoren de sus ideas, sino escuchen a su cliente e intenten acomodarse a lo que él busca. O sea, es acostumbrarse a ponerse en la piel de quienes me visitan, pensando en ese IPC que mencionabas ahora, como llamémoslo el cliente objetivo, ¿sí? En lugar de simplemente ver las cosas como yo las quiero ver, pensarlas como las personas esperan vivirlas. Claro. A mí me ayuda mucho siempre la frase de tú no eres tu cliente. Seguro ya aquí te la han dicho en el podcast. Es tú no eres tu cliente. Generalmente tú no pones un restaurante para gente como tú, sino tú tienes el sueño de poner un restaurante con un concepto, pero tienes que descubrir cuál es tu cliente. Porque es que yo he escuchado mucho pero es que la gente sí molesta porque piden esta cosa. Pues a ti no te gusta de pronto eso, pero a tu cliente sí. Escúchalo y haz un feedback donde puedas ir mejorando continuamente. Entonces, muy importante, yo no soy mi cliente, tengo que descubrir qué quiere y a partir de ahí moldear mi propuesta de valor. Eso quiere decir que uno no emprende para sí mismo, sino también para los demás. 100%. Y uno se encuentra con dos clientes después, con el cliente al que le vendes y con el cliente interno que son los trabajadores. Y eso es maravilloso porque se te abre un mundo de, ok, yo también tengo un cliente interno al que tengo que cuidar, tengo que entender también qué quiere. Y si tú tienes mucha rotación, de pronto significa que tampoco estás escuchando a ese cliente interno. Excelente, muy bien. Entonces, esto como base. Si ustedes no tienen esto, a fin de cuentas, no nos atrevemos todavía a hacer bulla ni a publicar mucho porque, decías, sin esta base puede que nos hagamos más daño que bien. Totalmente. Entonces dijimos lenguaje de marca, branding, cliente ideal claro, cliente centrismo, es decir, escuchar al cliente y producto y servicio impecables. Con esa basecita ya podemos aplicar todo lo que vamos a hablar hoy. Excelente. Bueno, comencemos. Entonces vamos a hablar de 3 esquemas puntuales. El primero es los ejes de creación de contenido. Después los ejes de escalado del contenido, es decir, cómo crear un sistema que te permita escalar cada vez a mejor contenido. Y cuál es la estructura ideal de un contenido base. ¿Listo? El primero entonces sería los ejes de creación de contenido. Ahí vamos a hablar de 4 cosas: calidad, frecuencia, formatos y equipo. Entonces, si quieres, empezamos por calidad. De pronto, ¿cuántas veces te ha pasado, no sé, que escuchas que un sitio está de moda, que lo abrieron? Acá pasa mucho en Medellín, que funciona mucho por modas. Vas al Instagram del lugar y no ves contenido atractivo y se te van las ganas de ir. Y muchas veces ni siquiera es que el contenido esté mal hecho, sino que es algo tan simple como la calidad visual hace toda la diferencia. Entonces, la calidad es muy importante. Acá yo siempre le digo a la gente, no, calidad no significa cámara profesional, porque muchas veces asocian calidad, cámara profesional. Eso va a depender mucho de qué tipo de restaurante tienes. Comida rápida o restaurante gama media con un buen celular, un buen iPhone 15 hacia arriba o el equivalente en Android, está perfecto. Si tú tienes un restaurante de gama alta, sí tendrías que tener contenido con cámara. ¿Por qué? Porque, bueno, eso no es el tema de este podcast, pero si tú vas a pautar, ya no existe toda esa magia de la segmentación. Ay, no, que segmenta aquí, ponle intereses, eso ya no existe. Ya Meta te dice, dame un creativo que le hable a tu público y yo lo busco. Pero si tú tienes un restaurante de gama alta y el contenido parece gama media baja, pues vas a atraer a ese tipo de personas. Pero te iba a decir algo, te pongo algo que la gente entiende con el tema de las redes sociales, que no es publicar por publicar. Uno, aparte de llegar a personas, también hay otro valor que uno busca tener, es generar percepción positiva de la marca. Y la misma calidad, me imagino, inmediatamente nos ayuda a filtrar si la experiencia va a ser buena o de punto negativa. Claro, yo no estoy diciendo que el de gama alta tenga que tener buena calidad y el de comida rápida es mala calidad. No, todos tienen que tener buena calidad, pero el de gama alta
si se preocupa porque su contenido sea con cámara profesional, está inmediatamente hablándole a su público que quiere ir. Si yo quiero ir, si yo voy a invitar a Eli a una ocasión especial, a un restaurante donde es carísimo, yo lo mínimo que espero es encontrarme eso reflejado en sus redes, porque eso me va a dar confianza. O si no, si yo no veo esa calidad, digo, yo mejor cambio de lugar porque yo quiero que ella pase un buen momento. Generalmente no es por uno, es por la persona que uno va a llevar. Entonces, es muy importante eso. Primer eje, calidad. No necesariamente significa cámara profesional. Eso de pronto en los gama alta sí es muy importante. De resto, un muy buen celular, muy buen estabilizador, porque esa es la otra. A veces contenidos, eso también entra dentro de calidad. Contenidos temblorosos, muchísimos. Es un buen estabilizador. Y con esos dos elementos, tú ya puedes entregarle eso a un community manager o a una agencia de contenido, aunque generalmente las agencias ya lo tienen. O si tú empiezas haciendo tu propio contenido, con esos dos elementos ya puedes empezar con la calidad óptima. Excelente. ¿Listo? Siguiente elemento, frecuencia, que esa es la gran pregunta. ¿Cuánto publico? ¿A qué horas? Bueno, primero desmitificamos una cosa, la hora no importa. Lo importante es ser consistentes con esa hora. Digamos que cómo funciona el algoritmo de Instagram. Él funciona entendiendo tú a qué hora normalmente publicas y te abre un espacio a esa hora. O sea, ok, esta persona publica siempre a las 6 de la tarde. Listo, voy a estar preparado a las 6 de la tarde todos los días y le abro su espacio para que tenga visibilidad. Pero si un día tú random 9 de la mañana publicas, pues Instagram ni te estaba esperando tu publicación y eso puede hacer que no sea buena. Porque antes se decía, no, publica la hora en la que tu usuario tal vez está desocupado, pero realmente como los usuarios son tantos, cada uno tiene un comportamiento tan distinto, casi que siempre va a haber gente conectada a la hora que tú publicas. Lo importante es elegir un horario y casarse con ese horario. Entonces, Hay una asunción que muchos pueden pensar, ven, yo voy a publicar una foto apetitosa a las 11:30, porque ya la gente en la oficina empieza a tener hambre, se desconcentra, y van a ver mi imagen y van a ir a mi restaurante. ¿Eso es errado o es correcto? eso yo lo haría más con las historias. Ok. Porque el reel, ese que tú publicas apetitoso, digamos a las 6 de la tarde, de pronto al otro día se lo muestre a esa hora puntual al usuario, porque el usuario abrió su celular a esa hora. O sea, en las publicaciones no importa tanto porque el contenido tiene un tiempo de vida mucho más alto. Pero las historias, hay usuarios que consumen, por ejemplo, Eli, mi esposa, ella todo el tiempo ve historias. Ella no abre el tab de Reels para nada. Yo todo el tiempo veo Reels, yo no abro las historias para nada. Entonces, por eso hay que estar desplegados en todo. Pero eso que tú dices me parece una buena estrategia, pero yo lo haría en historias. Publicar una historia bien provocativa a una hora bien interesante puede ayudar mucho. Excelente. Entonces, consistencia. La frecuencia también es cuántas veces por semana. ¿Qué nos recomiendas ahí? Mira, yo recomiendo siempre, o sea, este cuento de una vez todos los días es insostenible. Económicamente, si contratas a alguien y le dices que te haga 30 publicaciones, es muy difícil. Entonces, el punto medio que nosotros hemos encontrado con nuestros clientes es de 2 a 4 reels semanales. Reels. Eso quiere decir que si son 2, eso viene a ser 6, no, 4 por 2, 8 mensuales. Si son 3 ya son 12 mensuales y si llegan al tope de 4 semanales, pues ya vienen a ser 16 reels. ¿Por qué reels? Porque es el contenido que más se consume actualmente. Y eso lo pueden complementar con un carrusel o foto semanal. Yo recomiendo carruseles porque los carruseles ya le salen en los reels a las personas, las fotos no. Entonces, un carrusel con fotos bien provocativas, con uno es más que suficiente porque los reels son lo que más consumen las personas actualmente. Historias sí todos los días. Si tú estás abierto todos los días deberías publicar historias. Porque las historias son lo que más consume la gente a diario en su cotidianidad y te van a permitir estar presente y captando nuevos públicos. El que te siguió, generalmente si tú sigues a alguien, las historias te salen un tiempito ahí de primeras. Entonces tienes a la persona calientica y te acaba de seguir, tienes la oportunidad de por historias convertirla. Esa sería entonces 3, 4 reels semanales, un carrusel o foto, pero ojalá carrusel a la semana o 2 máximo, historias todos los días.
con un call to action claro. A la gente hay que decirle, eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante, qué hacer. Tú no le dices a la gente qué hacer, no lo hacen. Dile reserva, ven, pide. Si no le dices, si tú pones la foto y dices, estamos abiertos, la gente la gente se mueve porque le digas qué hacer. Qué pena si te sigo excavando en los primeros puntos, pero todo eso me recuerda en la época cuando teníamos nuestra agencia. Y desde el contacto que se hacía con el restaurante, era, por ejemplo, una publicación cada 2 días y historias todos los días. Y por qué te lo digo es que en esa época la meta era cumplir una historia por día mínimo, pero llegaban días donde no había nada que decir. Y a fin de cuentas estábamos nosotros generando historias por cumplir con el contrato, pero terminamos aburriendo las personas porque siempre hablamos de lo mismo. Y ya la interacción en las historias pasó de ser alta a ser mínima porque la gente dice es que ellos siempre dicen algo que no es relevante. Si la pregunta es, ¿cómo publicar todos los días en historias es el proactivo? Pero que lo que yo diga por lo menos interese para que la gente me siga mirando cada vez que yo lo publico. A mí me parece muy buena esa pregunta porque ahorita que hablemos de equipo, yo voy a decir que siempre prefiero community manager a agencia de creación de contenido. ¿Por qué? En la parte de contenido, yo sé que yo tengo una agencia, pero mi agencia no crea contenido, entonces puedo decir eso. Pero ¿por qué lo prefiero? Porque un community manager dedicado a tu marca sí tiene mucho más campo creativo como para publicar diariamente diferentes cosas. Entonces, hay historias que se van a repetir y eso no está mal, porque pues eres un negocio. Digamos, si fueras un creador de contenido, no tendría sentido. Pero como eres un negocio, la gente entiende que de pronto, pues si tú tienes un menú del día, por ejemplo, por decir cualquier cosa, de pronto siempre vas a poner una historia que puedes variar en imagen, en la forma de decirlo, en la forma de poner los títulos y demás. Pero lo chévere de tener un community manager es que puede desarrollar desde el lenguaje de marca storytellings, decir hoy me van a acompañar a la cocina, hoy vamos a preguntarle a los de la cocina qué hacen en su día a día. O sea, puede desarrollar toda una línea de también mostrar el back, o sea, quiénes somos humanamente, desde dónde nos movemos, qué nos mueve como marca y no solo vender, vender, vender. Entonces, para mí es muy importante eso y en equipo yo siempre preferiría un community porque eso te permite mucho dinamismo, sobre todo a nivel de historias, porque sí pasa eso de las historias todos los días, se queda uno sin saber qué decir. Pero siento o creo que no está mal que algunas historias se repitan porque el objetivo siempre es vender. Si todo se vuelve storytelling, pues al final, y ahorita voy a hablar de un caso que vi así, tienes mucho engagement, pero no ventas. Entonces también es importante que vayas a la venta sin miedo y sin pena. Muy bien, entonces eso era frecuencia y el tipo, aunque lo tocaremos enseguida cuando tocaremos el tema de equipo y agencia. Exacto, vamos con formatos. Es decir, ya les dije, 3 a 4 reels semanales y se deben estar preguntando, ¿pero de qué? Entonces vamos con formatos. Entonces yo te voy a hablar acá de 4 formatos madre, o sea, formatos principales. El primero es producto. Van a parecer obvios, pero créeme que encuentro restaurantes, y esa es la tendencia, que se recargan sobre uno de estos formatos. Entonces el primero es producto. Entonces en producto, ¿qué podemos mostrar? Nuestro producto muy provocativo, transiciones interesantes, o sea, transiciones es que se transforma en algo diferente, eso se hace todo desde la edición, eso lo haría el equipo de contenido, pero transiciones que llamen mucho la atención. No sé si te has topado con alguna de esas, que no sé, que le dan la vuelta, que va acercándose el cóctel y se convierten en los 5 cócteles que tiene el restaurante. O sea, son como muestras el producto, pero de una manera entretenida. Como poner ingredientes en una caja de pizza, cerrarla y abrirla y la pizza ya está toda armada. Tal cual, eso es una transición interesante. Probando el producto, o sea, clientes probando, la community probando, bueno, probando el producto también es una manera porque el ser humano asocia y se saliva, o sea, el producto es muy importante mostrarlo desde esos diferentes ángulos. La preparación, eso es algo que casi no lo veo, métanse a la cocina y muestren cómo se prepara el producto. No, es que es mi receta secreta. No, no pasa nada. La gente, o sea,
la gente, en la masterclass yo voy a decir todo lo que hacemos en mi agencia. Y yo no voy a, no, es que de pronto alguien me va a copiar la agencia, no, pues que monten su agencia y créanme que no es fácil, montenla y vean lo difícil que es. Entonces, no pasa nada en revelar tus cosas porque tú lo haces de una manera única y eso es lo que cuenta. Entonces, la preparación, sin miedo. Y ya ahí entra la creatividad de la persona en mostrar desde diferentes segmentos el producto. Pero, ¿qué produce esto? Deseo. O sea, ahí con las publicaciones de producto lo que estamos buscando es conectar con la parte más primitiva, si se quiere decir así, del ser humano, que es, tengo hambre y esto me provoca, ya voy a ir. Entonces conectas con lo más primitivo, ya es lo más superficial. Ya ahorita vamos a ir con el siguiente formato que ya conecta con una parte más de estatus, más pensante, menos primitiva, que es la experiencia. Pero entonces voy a reforzar lo que decía ahorita. Yo he entrado a Instagram donde solo me muestran el producto. Producto, 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 producto. Y yo digo, sí, ya me provocaste, pero ¿yo a dónde voy a ir? Entonces yo no voy a llevar a Eli a un sitio que yo no sé qué me voy a encontrar cuando llegue. ¿Cómo son las sillas? ¿Cómo es el sitio? No lo veo, no lo encuentro. Entonces, si tú estás viendo esto y solo publicas producto, pilas. Porque hay gente que se puede estar arrepintiendo de ir porque esa incertidumbre de no saber yo a dónde voy a llegar puede matar la decisión de un cliente potencial. Siguiente, experiencia. Entonces, documenta los eventos, muestra el lugar, haz mini blogs. Hoy vamos a consumir este producto, pero mientras lo consumes, muestra el sitio, la atención. O sea, hay muchas maneras de mostrar la experiencia. Una de ellas son los microinfluenciadores, pero ese es otro formato que ya vamos a hablar. Pero es básicamente muéstrale a la persona la experiencia que va a vivir para que su yo que busca estatus, porque todos buscamos estatus, desde el más humilde hasta el más egocéntrico, pero en el fondo todos buscamos cierto estatus. Y es por eso que vemos a veces restaurantes que no son tan buenos en su comida, pero mantienen llenos porque generan demasiado estatus a través de su marketing. Entonces, mostrar la experiencia del lugar es vital para generar ese estatus y sobre todo para lo que te decía, eliminar esa incertidumbre. Ah, ok, ya me provocaste y voy a ir acá, me gusta el ambiente, vamos. Eso es súper, súper bueno. Siguiente, tendencias. Entonces aquí se empiezan a unir, o sea, producto y experiencia, haz de cuenta que son como esos colores base y ya después lo que empezamos es a generar combinaciones. Entonces, primera combinación, tendencias. Entonces tú me decías ahorita una tendencia que es, meten los ingredientes en una caja de pizza, la cierran, suena una explosión, la abren y la pizza está preparada. Eso combina producto con tendencia viral. ¿Qué generan estas tendencias virales? Alcance. Hoy en día sabemos que como hay tanta gente creando contenido entre negocios y creadores de contenido, viralizar algo es un milagro. O sea, es dificilísimo. Entonces, estas publicaciones en tendencia, que a veces son transiciones, a veces simplemente es humor, que lo vemos mucho, te ayudan a viralizarte un poquito, a tener un poquito más de alcance, a llegar a más ojos. El lado negativo de eso es que tú no sabes si te vas a viralizar. Tú te puedes viralizar en otro país y eso no te sirve de nada. Pero si tú pautas, pues va a ser un video que puedes meter a la pauta con confianza de que le va a ir bien. Entonces eso te va a generar mucho más alcance. Entonces tendencias. De tendencias tenemos dos, edición o humor. Con las de humor hay que tener cuidado, porque he visto muchos restaurantes últimamente que se dedican 100% a hacer cosas de humor, pero 100%. Y eso no es que esté mal, pero pues lo mismo, volvemos a lo mismo. Pero ¿tú qué vendes? Ya me hiciste reír, pero ¿tú qué vendes? Ven, ¿y yo a dónde voy a ir a consumir el producto? Entonces, y también tu cliente ideal. O sea, pregúntate antes de empezar a hacer tendencias de humor si a tu cliente ideal, si es el que se ríe con eso y va, o es el que dice como, ay no, pero este restaurante, ¿por qué está haciendo esto? Mejor no voy. Tienes que tener cuidado. Por ejemplo, un restaurante de alta gama de un ticket de $50 para arriba, no lo vería yo haciendo este tipo de tendencias, pero sí las de edición. Entonces, bueno, ahí es como evaluar. Vuelve y juega lo que tú mencionabas de empezar con ADN, claro, porque en este ADN se define la personalidad de la marca y hay personalidades que no son para ser chistosas. ¿Sí? Entonces, no tener esto claro desde el principio hace que uno puede disparar diferentes tipos de contenidos que no son coherentes con lo que uno es. Pero al no tener esa base clara, podemos perder.
Lo resumiste perfecto. Por eso decíamos que si eso no se tiene como base, esto hay que esperar un poquito y definirlo muy bien primero. Entonces ahí hay dos, edición y humor. ¿Y esto qué genera? Ya vimos que el primero genera deseo, este genera estatus y este genera alcance. Unos cuantos seguidores entran, ven producto, ven experiencia, se van enganchando, ven una historia, van. O sea, se genera como toda esa dinámica. Y finalmente el más polémico, microinfluenciadores o UGC, que hay que diferenciarlos, ¿no? Entonces, no sé si ya pues, alguien ha hecho esta diferenciación acá, pero igual la voy a hacer. Entonces, el microinfluenciador tiene una comunidad, tiene un Instagram, por ejemplo, sí, bueno, un Instagram, @fulanito viajando y comiendo por el mundo. Y busca crear una comunidad, busca que tú le pagues y hacer un reel en colaboración para que las dos cuentas se vean beneficiadas. El UGC no busca nada de eso, busca crear un contenido que te sirva con tus objetivos y te lo entrega, te lo envía. No lo va a publicar él, lo vas a publicar tú mismo en tus redes, no va a ir en colaboración, nadie va a saber quién es esa persona, solo crea el contenido y te lo entrega. Entonces esa es la diferencia. Hay muchos que se hacen llamar UGC, pero son microinfluenciadores. Hay muchas personas que buscando un UGC terminan con un microinfluenciador. Y hay una mezcolanza, pero es básicamente el microinfluenciador tiene su comunidad y quiere publicar en colaboración. El UGC no tiene comunidad, a veces ni siquiera, a veces tiene el Instagram incluso privado y lo que hace es hacerte el contenido y entregártelo en crudo para que tú lo publiques. Demoré un doble clic sobre esto. UGC significa User Generated Content, ¿cierto? Decir una persona que nos crea contenido, más no como decías un influenciador o microinfluenciador que no busca generar alcance, sino entregarte un contenido para tú publicar. Esa persona que te lo crea tendría que ser relacionada con mi mercado objetivo. Sí, definitivamente. Ahí hay en la masterclass vamos a hablar de eso, de cómo encontrar, negociar y organizar muy bien una colaboración con microinfluenciador o con un GC. Pero definitivamente sí, tú tienes que tener claro, si yo le hablo a gente mayor, pues no vas a traer un UGC súper jovencito y, mejor dicho, porque no le vas a hablar a tu público. Claro, tuvimos un caso así que un cliente nos dijo, pero es que mi público es muy mayor y no existen microinfluenciadores mayores, no existen, ¿qué hago? Yo, pues dile al microinfluenciador que no se muestre, que solo narre y ya le dejamos a la imaginación de tu público mayor que se ponga en los zapatos de esa persona que está mostrando la experiencia, porque es verdad, encuentra tú un microinfluenciador en un UGC mayor, no lo vas a encontrar fácil o no lo vas a encontrar. Entonces, son perspectivas, ¿no? Pero es eso, o sea, básicamente sí tiene que hablarle a tu público ideal o ser tu público ideal. Eso para mí, eso es lo más ganador. Que tú veas a ese UGC y digas, y esta frase me ayuda mucho, si mi marca fuera una persona, sería este creador de contenido. Esa es la mejor manera de encontrar un buen UGC y, o microinfluenciador o influenciador. ¿Qué diferencia microinfluenciador de influenciador? El tamaño de seguidores. Yo le llamo micro entre 2.000 y 5.000 o hasta 10.000. De ahí para allá ya son influenciadores. ¿Cuál funciona mejor? ¿Cuál funciona mejor? Eso depende mucho. Ahorita la gente ya está muy desencantada de microinfluenciadores e influenciadores. O sea, es como, a mí no me funcionaron una vez, punto. Claro, porque es que tú tienes que entender que el algoritmo actualmente está tan saturado de contenido que no es como antes que tú publicabas con un influenciador de comida y se te viralizaba y se te hacía fila y estaba el pico de ventas. Eso ya no pasa. Ya lo que toca hacer es consistente. Yo recomiendo 1 o 2 microinfluenciadores al mes. Eso significa 24 al año. Que de esos 24 se viralicen 2 o 3, basta. Tienes tu pico de ventas, lo puedes montar en pauta, obviamente acordándolo con el microinfluenciador o con el influenciador. Ese en pauta va a tener una vida útil de por lo menos 1 año dentro de mi experiencia. Lo que hemos visto es que un buen video de influenciador en pauta tiene una vida útil de 1 año o incluso más. Entonces, por eso se trata muchas veces de volumen. Si te fue mal con un microinfluenciador, no te puede ir mal con 24. Entonces, 1 o 2 al mes y vas a tener la receta del éxito y el respiro de nuevo, porque mucha gente dejó de hacerlo y realmente sí funciona, lo que lo están es haciendo mal. Muy bien, excelente. Bueno, otra cosa que quiero hablar acá de este tipo de personas. Muchas veces me ha pasado también que los clientes me dicen,
ya gastamos todos los microinfluenciadores porque pues estamos en una ciudad pequeña, por ejemplo. Ya los gastamos todos, ¿qué hacemos? Bueno, midan. O sea, aquí todo es medir, yo soy muy así. Entonces, ¿a cuáles les fue mejor? No, es que ya estuvimos con 10, pero estos dos marcaron la diferencia. Bueno, entonces vuélvelos a traer, pero que muestren otro ángulo del restaurante. Entonces, un solo influenciador o microinfluenciador o UGC te puede mostrar los platos del almuerzo, los platos de la cena, cócteles, bebidas, si tienes algún tipo de experiencias. O sea, un solo UGC te puede hacer mostrar tu restaurante desde múltiples ángulos. Ahí te dije varios. Día, noche, comida, fuertes, entradas, bebidas, cócteles, licores. O sea, ahí ya dije 7, o sea, un solo te puede hacer 7. Si le fue bien en la prueba que hiciste, pues ponlo a hacer los 7 contenidos. Se los vas pagando y les va a ir muy bien. Entonces, si ya los desgastaste todos, que te muestren desde diferentes ángulos. Súper. Excelente. Perfecto. Repetir los que funcionan 1 o 2 al mes y ya lo dije todo. ¿Qué es lo que tienen estos contenidos? Que reúnen lo mejor de todos. Ahí se da la mezcla perfecta de producto, experiencia y tendencias. O sea, es como si mezclaras todo eso, lo que saldría es un video de un microinfluenciador, porque sabe muy bien ya conectar con su audiencia, muestra tus productos de manera provocativa, lo muestra siempre en un esquema tipo blog, o sea que está mostrando la experiencia, y generalmente es un video que tiende a o sea, está en tendencia porque lo muestra de una manera vivencial. Entonces mezcla lo mejor de todos. Por eso, si ya hablamos de, digamos, 3 contenidos semanales, esos son 12 al mes. Si de esos 12 hacemos 2 de producto, 3 de experiencia, 2 de tendencias, 5, 6, 7, 8. No, se pueden hacer más incluso. 2 de influenciadores, ahí todavía te sobran videos por hacer. Los puedes meter en producto, en experiencia. Simplemente es repartir en estos 4 formatos, producto, experiencia, tendencias y microinfluenciadores, esos 12 videos. Súper. Llega ahí la pregunta, yo me pongo en la piel de nuestro cliente ideal y ya que somos clientes céntricos, y yo digo, yo santo, ¿cómo es que voy a hacer todo esto? Y ahí viene la pregunta del millón, que es, ¿qué es mejor? ¿Contratar agencia o alguien internamente para hacer esto? Te salte un buen pedazo. Me va a poner polémico. Bueno, lo que te decía ahorita, para mí es mejor una persona interna. Porque lastimosamente las agencias de contenido, yo tengo una agencia, yo no hago contenido, entonces lo mío es muy técnico, entonces es muy replicable a gran escala. El tema es que el contenido no es replicable a gran escala porque necesita mucho detalle. Necesita conocer tu marca, necesita ir al sitio, grabar con detalle, editar bien, publicar. Entonces, sí, claro, seguramente existen agencias que hacen esto muy bien, pero ¿cuánto te cobran? O sea, ¿cuánto te puede cobrar una agencia por hacer 12 contenidos al mes que hablen de tu marca, de tu lenguaje de marca? Mucho. Y una agencia asequible te va a hacer cosas genéricas. ¿Por qué? Porque la agencia, para poder cumplirle a las 10 marcas que tiene, dice, yo necesito eficiencia en esto, entonces el video en tendencia es este, hagámoselo a las 10 marcas y chao. Y no tienen en cuenta el lenguaje de marca. Entonces, definitivamente, yo siempre recomiendo que contraten un content manager, siempre, o community manager. Yo sé que hay diferencias, aquí me pueden poner en los comentarios la diferenciación, pero definitivamente una persona que se encargue de generarte el contenido, básicamente. Internamente, ojalá. Internamente, claro, estas personas a veces trabajan con otras marcas, pero son pocas, que generalmente tienen 2, 3 marcas más porque distribuye su tiempo, su día, pero ahí te vas a asegurar de que es una persona que está 100% comprometida con proyectar tu lenguaje de marca, hacer contenido único, y si tú le pasas estos pilares, nosotros lo experimentamos todo el tiempo. Cuando llega un cliente a la agencia que tiene buen contenido pero le falta perfilar unas cosas, nosotros le damos un mini curso con todo esto que yo estoy hablando hoy, y ese mini curso no es para ellos, es para que se lo pasen a ese content manager. El content manager lo ve y siente un alivio, es como, ok, esto es una ruta clara. Tengo que responder por esto. Me voy con 12 videos, buena calidad, producto, experiencia, tendencias, microinfluenciadores, y empiezan a gozarse el trabajo, porque todo hay que decirlo a los restauranteros que estén viendo, y es que le ponen mucho peso a este tipo de perfiles de que les tienen que traer ventas.
y la labor de ellos no son las ventas. Es crear contenido. Es crear buen contenido. Vamos a hablar de eso. Solo te quería preguntar, las habilidades de esa persona creadora de contenido debería ser saber tomar fotos, por lo menos con el celular, saber hacer reels, editarlos, saber también diseñar de pronto. Un poco sí, tener Sí. idea. Perfecto. Hablamos ahora de eso de las agencias, porque efectivamente el escenario común y corriente que utilizamos o que encontramos en el sector es que un restaurante contrata a una agencia o más bien a un community manager. Ese community manager crea contenido, lo publica, contesta comentarios, pero el restaurante le dice, yo no veo las ventas. Y si yo invierto en vos es para que tú me aumentes las ventas. ¿Dónde está el problema? El problema es que tenemos un embudo a medias. Entonces, por eso nosotros nos volvemos como tan parceros de esos community managers, porque dicen, ustedes llegaron a finalizar esa parte del embudo que hacía falta. Tú no le puedes exigir a un community manager que te traiga ventas. No puedes, sencillamente porque hay una parte que escapa a lo que ellos hacen y es el algoritmo. O sea, el community manager puede publicar el mejor contenido y que el algoritmo esté estancado porque simplemente hay tanto contenido saturando el mercado que los contenidos no le llegan a tanta gente como se quisiera y pues eso que crea, pues que eso no se transforme en ventas. Entonces no es labor de esa persona traerte ventas, es hacer un buen contenido que conecte con tu público. ¿Y cuál es la otra parte del embudo? La pauta, que es el gran... No, yo no quiero, o sea, no les gusta a los restauranteros hacer pauta, pero es necesario porque es la otra parte que va a complementar tu embudo. Claro, yo sé que existen marcas que no hacen mucha pauta. Digo que no hacen mucha porque realmente todas hacen, pero para no hablar de alguna marca, pero supongamos una marca que hace videos que se le viralizan mucho. La inversión que hacen ellos en que ese contenido sea hiper viral, pues cuesta mucho. Entonces, ¿por qué no más bien haces contenido muy bueno, más pauta, y te liberas de tener que hacer contenido hiper extra mega bueno? Porque es que para que tú puedas no hacer pauta y solo hacer contenido orgánico, tendrías que hacer un contenido que cada post se te viralice. Y hay marcas que lo logran, pero la inversión es en un equipo por lo menos de unas 5 personas o más. Entonces, si entiendo bien, asumiendo que incluso teniendo contenido de calidad, tú sigues siendo muy sujeto al tema del algoritmo. ¿Sí? Entonces, si nada de esto está funcionando por más atractivo y bueno que haya sido, la segunda parte es, venga, saltemos este algoritmo y pongámosle plática a este contenido para que llegue a más personas y que hagamos buen uso de lo que hemos publicado. Y es ahí que ustedes entran en juego. ¿Cómo se pauta? Que veremos en la masterclass cómo le doy alcance a este contenido para que luego llegue a un llamado a la acción que sea para reservar o para visitarnos. Tal cual. Eso conecta la venta con el contenido. Sí, tal cual. Como tú decías, en la masterclass vamos a hablar de los primeros tipos de campaña que yo haría si fuera un dueño de restaurante que todavía no tiene cómo invertir o en un servicio como el nuestro o en una persona independiente que haga pauta digital. Pero digamos que esto va en 3 fases. Primera fase, ejecutar este plan de contenidos. Ahí ya se va a tener un alcance, sobre todo viniendo de los microinfluenciadores o los UGC. Ahí se va a tener un alcance base que debería empezar a verse un poco reflejado en las ventas, ¿sí? Segunda fase, botoncito de promocionar. Aquí cualquier trafficker me va a venir a decir, no, el botón no es lo peor que puedes hacer, pero obviamente ellos lo dicen porque necesitas que los contrates. Pero realmente, pues por algo existe el botón y a mucha gente sí le da resultado. Entonces, segunda fase sería botón promocionar, pero midiendo. O sea, los contenidos que mejor te funcionen, botón promocionar, segmentas e intentas y mides si te está trayendo retorno, que debería porque es un video que naturalmente le fue bien. Ahora lo vas a enfocar en tu público. Ojo, botón promocionar nunca desde un iPhone, siempre desde un Android o desde un computador porque iPhone tiene una guerra con Meta, entonces cobra un 30% de impuesto si tú pautas desde el celular. Ese es un dato importante porque, o sea, tú le das botón promocionar desde un iPhone y te dice 30% y ves el concepto y dice impuesto de Apple, una cosa así random, porque ellos tienen una guerra comercial ahí. Entonces siempre desde un Android o desde el computador. Tercera fase, administrador de anuncios ejecutado por un trafficker digital
o por una agencia como la nuestra que pues tiene sus traffickers internos, tiene una estrategia ya montada. Entonces esas 3 fases te van a permitir, la primera fase, lograr por lo menos de $0 a $10,000 al mes, por lo menos. La segunda fase, que es ya con el botón promocionar, un poco más, y la tercera fase, que es donde nosotros entramos, que es como buscar romper esos techos. Excelente. Ahora hablamos de presupuesto, porque así como se pregunta cuántas veces por semana necesito publicar, se pregunta cuánto debería yo hoy en día invertir en anuncios digitales en mi restaurante. Claro, esa es una excelente pregunta. Normalmente en el libro, en el manual, por decirlo así, está la cifra de 2% de la facturación. 2%. Eso va disminuyendo a medida que tú tienes una facturación mucho más alta, porque pues si tú sacas el 2% de un restaurante que factura $250,000, pues es demasiado ya exagerado. Lo pueden invertir, está perfecto. Digamos que sobre todo los norteamericanos tienen mucho ese chip de invertir mucho en marketing. Pero si queremos empezar por una cifra clara, 2% de la facturación. Es como la regla de oro que no te va a fallar. Si quieres invertir más, 5% está perfecto. O sea, nunca invertir más, nunca nadie le fue mal invirtiendo en pauta más del 2%. Pero obviamente con videos que les haya ido bien en orgánico. Esa va a ser la mejor opción. Me gusta mucho que lo menciones porque ayer estaba almorzando con un gran amigo de la comunidad que es Rui, de la Nuna, y él hablaba de temas de pauta, y Rui me estaba diciendo que como que la persona con quien estaba trabajando, creo que su sobrina o algo así, de un presupuesto que había que gastar tanto, no fue invertido. Entonces, la conclusión de esa persona fue, es que menos ahorramos $1,000,000. Su respuesta fue, es que no es cuánto nos hemos ahorrado con este millón, sino cuánto más no hemos facturado por no haberlo invertido. ¿Sí? El presupuesto para invertir no es un tema de ahorrarlo, es un tema de hacer que ese dinero se vuelva en ventas para mi negocio. La pauta nunca va a ser un gasto, es una inversión. Sí, a veces alguien te ejecuta mal esa inversión o tú mismo lo ejecutas mal y se volvió un gasto porque se quemó ese dinero. Pero si está bien ejecutado, siempre va a ser una inversión. Entonces yo entiendo a Rui porque dice, o sea, no me gastaste $1,000,000, nos ahorramos, no, perdimos X retorno. Y si estás viendo esto, Rui, volvernos a contratar. Para que la gente no crea, claro, ¿no? Que la gente no crea que yo no hablo de las experiencias que no nos ha ido tan bien. Él nos contrató, pero estábamos empezando recién. Entonces no nos fue tan bien, pero igual las puertas quedaron muy abiertas porque es una excelente persona, pero estábamos muy pequeñitos, ya ahorita sí tenemos mucha más cancha. Bueno, Rui, este es un mensaje para ti. Sí. Otra vez. Contrátanos de nuevo. Bueno, entonces ya hablamos de los... bueno, falta equipo, ¿cierto? Bueno, estábamos en eso. Solo me faltaría decir una cosa y es, si tú contratas una agencia de contenido, eso tiene más equipo porque la agencia te va a decir, yo tengo filmmaker, copywriter, bueno, te va a desglosar todos los puestos que tiene, pero es mucho mayor el precio, lo que hablábamos. O sea, es un precio bestial que merecen que se los paguen porque tienen un equipo completo, pero es muy difícil, y tú y yo lo sabemos porque conocemos los números de los restaurantes, es muy difícil de costear. Y ya después un content manager que es menos equipo, pero es un precio mucho más asequible y es un perfil, o la ventaja que tiene para mí es que es un perfil creativo, orientado a la creatividad, que es muy completo y que va a poder darte mucho más despliegue de cosas únicas. O sea, te va a generar piezas mucho más únicas y alineadas con tu lenguaje de marca que el riesgo que corres con una agencia que sí cobra un precio asequible, pero le tiene que hacer a todos sus clientes un contenido muy genérico porque si no, no logra operativamente trabajar. Juri, complétame esta frase. Cuidado con las agencias que cobran barato, ¿por qué? Van a hacerte contenido genérico, básicamente. Agencias de contenido. Sí, de contenido. Sí. Te van a terminar haciendo contenido genérico porque operativamente no van a lograr sentarse a hacer una investigación, lenguaje, planeación, parrilla de una manera organizada, porque operativamente no les va a dar. Y luego la distinción entre tener que emplear una persona y una agencia.
porque a fin de cuentas una agencia con un equipo de trabajo multidisciplinario, esas personas tienen tantas horas de atención prestada a tu negocio. Pero una persona de tiempo completo que trabaja contigo, pues tiene 40, en Colombia, 44 horas de atención prestada en tu negocio, con todo el contexto. Se lo puedes aprovechar en muchas más cosas en lugar de solamente esto y ya. Claro, y los content managers tienen una ventaja y es que tú los puedes contratar bajo dos figuras. Tiempo completo, ¿cierto? Eso te sale un poco más costoso, pero tienes la garantía de que 100% está toda su atención. O te cobran un fee porque tienen un par de marcas más, no 10, no 20, un par de marcas más, y eso es más cómodo para ti porque, claro, lo que tú decías, 40 horas semanales, de pronto no necesita tanto al principio. Entonces lo puedes segmentar en otras marcas, pero pocas. Esa es la ventaja. Perfecto, excelente. ¿Listo? Bueno, y finalmente, segundo, vamos a hablar del loop de escalado, o sea, el ciclo de escalado. Nosotros trabajamos con Growth Marketing, que básicamente, para resumirlo, es un modelo que busca loops o ciclos que se puedan repetir una y otra vez y que te permitan crecer. Entonces vamos a ver cuál es el ciclo que debería seguir un restaurante para que cada vez haga mejor contenido. O sea, que cada vez que de pronto normalmente inicia montando 10 contenidos y de esos 10 hay un home run y que cada vez se llama home run tras home run tras home run. Eso se genera con un ciclo bien estructurado. Claro, esto no lo tendría que ejecutar el restaurante, sino la persona que tienen para el contenido. Entonces, ese loop inicia con investigar. ¿Investigar qué? Investigar qué está en tendencia, qué se está moviendo. Muchas veces me ha pasado que hay restauranteros que dicen, pero ¿por qué nos toca hacer lo que están haciendo los otros? Muchas veces es o inspiración. No existe nada en el mundo que sea único. Todo es una mezcla de inspiración, de lo que tú eres, y de ahí sale algo. Entonces, muchas veces hay que montarse en la ola de ciertas tendencias y aprovecharlas para tener esa visibilidad. Entonces, no es que tú estés copiando ni replicando sin más, sino que tomas esa inspiración de lo que está funcionando y lo adecuas a tu lenguaje de marca y a lo que te funciona y a tus productos. Entonces, el primer eje es investigar. ¿Qué? Lo que te digo, tendencias, qué está funcionando, qué puede llegar a funcionar de pronto incluso en otros nichos. Eso no lo hacen, la verdad, eso no lo hacen mucho los communities y eso debería ser una regla general y es tener otros 2 o 3 nichos que investigar, porque a veces tú ves que a un nicho, no sé, de la fotografía le está funcionando algo, tú te lo traes para el de los restaurantes y también funciona. Y te diferencias muchísimo porque no estás haciendo lo que hacen todos, sino algo traído de otros nichos. Entonces es muy potente. Pero investigar a fondo. Después probar. Pero todo esto que estoy diciendo, de hecho todo lo que voy a decir en el podcast, es importante medirlo. Si tú no mides, no mejoras nada. Entonces, probar. Listo, entonces perfecto, ya tenemos la parrilla del mes, vamos a probar dentro de la parrilla del mes 4 tipos de contenido. Y al final hay que medir qué tal se desempeñó cada uno. Cuántas views, cuántos likes, cuántos comentarios, qué engagement hubo. Engagement es básicamente eso, interacción, ¿no? Comentarios, likes, guardados, enviados y los likes y reposteados también ahora. ¿Qué se destacó de ahí? Y acá les estoy diciendo cómo crecimos nosotros a 1.4 millones de seguidores a la cocina que suena. Es básicamente así. Probábamos, medíamos, lo que funcionaba se volvía un formato que sí o sí teníamos que hacer semanalmente o cada 2 semanas. Volvíamos a probar y así fuimos encontrando formatos ganadores. Y después se vuelve ley de Pareto, un 80-20. 80% tú tienes que hacer lo que ya sabes que te funciona. Nosotros, por ejemplo, sabemos que publicamos una bebida, una ensalada o algo de aprovechamiento y se va viral. Y el 20% algo que quieres probar nuevo. Y así generas un loop de crecimiento infinito. Porque cada vez vas a encontrar formatos que te funcionan y los sigues repitiendo en el tiempo, pero con variaciones y nuevos formatos para encontrar nuevas cosas ganadoras. Con eso, de pronto tú tienes 5 cosas ganadoras y una dejó de funcionar. Tienes 4 que siguen funcionando y vas buscando otras. Una retroalimentación constante, manteniendo un ojo sobre las métricas de las publicaciones y entender por qué está llamado la atención también. Tener un ojo crítico es importante ahí. Lo que tú dices, pensar por qué esto funcionó, qué está pasando acá. Cuando tú entiendes eso a fondo, puedes hacer más contenidos utilizando esos insights. Pero entonces, dije investigar, probar, lo siguiente es medir y finalmente replicar. Esos son como esos
esos 4 Es y repites. Replicas lo que funciona, sigues investigando, sigues probando cosas nuevas, sigues midiendo, replicas lo que funciona y eso es un loop de crecimiento que te va a hacer cada vez hacer más y mejor contenido. Brutal. ¿Listo? Y bueno, eso era escalado y finalizamos con la estructura básica de un contenido. Esto es algo que para mí es básico, pero puede que de pronto no se sepa, pero es gancho o hook, cuerpo y call to action. Entonces, si quieres, vamos por cada uno. Perfecto. Entonces, lo primero que yo le pido siempre a un community o una persona o incluso a un dueño de restaurante que quiere saber cómo exigirle muy bien a esa persona que le va a crear el contenido es mirada crítica y consumo consciente del contenido. ¿Eso cómo se hace? Normalmente lo que yo he visto es que uno pasa 7 horas en el celular. Es demasiada vida gastada ahí, pero es lo que es. Esto es lo que está pasando actualmente. De esas 7 horas, más o menos 4 o 5 son en redes sociales. Lo otro es WhatsApp, que sigue siendo una red social, pero hablo de las que uno consume contenido como tal. ¿Por qué no aprovechamos que consumimos tanto contenido y dejamos simplemente de ver, reírnos o enviarle a alguien y comenzamos a entender esto por qué se está haciendo viral? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa en estos primeros 3 segundos? Que las personas se quedan acá y les gusta este contenido. Entonces, por eso hablo de mirada crítica. Comienza a consumir el contenido de una manera más consciente, sabiendo que si tú analizas bien un contenido viral, vas a poder tener unos insights que te van a ayudar a hacer tu propio contenido mejor. Entonces, esa es la primera fase, tener una mirada crítica, un consumo consciente, sobre todo para los ganchos. Los ganchos son lo que más importa ahorita porque normalmente tenemos 3 segundos para captar la atención de las personas. La generación que viene, 2 generaciones atrás, que son las que ya están consumiendo mucho del contenido, es como 1.5 segundos, una cosa así. O sea, en 1.5 segundos deciden si siguen o si se quedan. Entonces, tienes que saber captar la atención. Claro, tú ahorita ves contenidos que ya captan la atención de una manera muy grotesca, se puede decir así, porque cada vez más el estímulo tiene que ser más alto, pero no necesariamente es todos los casos. Normalmente es captar la atención con un buen gancho, un buen subtítulo que dé como un abrebocas de lo que vas a decir, aprovechar y analizar otros contenidos por qué enganchan e intentar replicar eso, pero un buen gancho tiene 3 segundos, subtítulos y son disruptivos siempre. Pueden empezar con una frase polémica, algo distinto, algo que sea contradictorio. Nosotros muchas veces empezamos como, no prepares este postre. Y ya desarrollamos el storytelling y la persona entiende que no lo prepares por esto, sino por lo otro. Pero se quedan. Y el 50% de los usuarios mira el celular en silencio. Por eso esos subtítulos en los 3 primeros segundos son clave. Porque si tú empiezas el video de una manera muy aburrida, las personas se van a ir y ahora imagínate los que están viendo en silencio, se van a ir aún más rápido. Entonces, un buen subtítulo, un buen gancho visual, o sea, un gancho es visual, auditivo y de lectura. Entonces, el visual es el contexto. Entonces, a ti de pronto te ha enganchado algún reel que tú ves, el contexto es muy raro. No sé, una persona en un lugar donde no debería estar, o sea, el contexto. Eso es lo visual. Auditivo es lo que escucha el segmento que sí ve los reels con volumen. Y después el escrito, que es tan importante el subtítulo, porque hay muchos que ven en silencio y se van a enganchar es con lo que vieron escrito. Entonces un gancho tiene esas 3 cosas en cuenta. ¿Qué voy a mostrar? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a decir? Excelente. Básico. Después el cuerpo. El cuerpo del video tiene que ser entretenido, obviamente. Pero también tiene que tener ganchos internos. Eso es algo nuevo de lo que no mucha gente habla. A nosotros nos ha tocado en las recetas, o les recomendamos mucho a los clientes, que tengan ganchos internos. Entonces, no hagas este postre porque tal cosa. Y no es por lo que piensas. Y al final te voy a decir tal cosa. O sea, tiene que haber unos ganchos internos que hagan esto. Tengo tu atención, va bajando, la vuelvo a tener, va bajando, la vuelve a tener. Y eso te va a generar que finalicen. Ahí se entrega la promesa. Probablemente tú en tu gancho hiciste una promesa. Les voy a contar por qué nuestra hamburguesa se vendió 1000 unidades en menos de una hora. No sé,
Esa es la promesa que tú estás diciendo, que les vas a contar. Entonces no decepciones con esa promesa, de verdad, cuéntale a la gente. Otros negocios se mueven es por necesidad, entonces el gancho, la necesidad. ¿Te ha pasado que no encuentras dónde comerte una buena hamburguesa en Medellín? Esa necesidad es muy latente, por ejemplo. Entregas esa promesa y ya vendía lo último, que es el call to action. Pero en ese cuerpo se podría dividir en dos, en esa necesidad y el entregar el valor que estás prometiendo que vas a dar. Ganchos internos, entonces, entretenido, ganchos internos y entregar la promesa. Esas son las bases de un buen cuerpo de video. Y finalmente, el call to action. Lo que yo te decía ahorita, siempre hay que decirle a la persona qué hacer. O sea, si tú eres un restaurante, tú no puedes finalizar un video sin decirle a la persona, ven a probarnos en tal dirección o tales direcciones si tienes varias sedes, reserva en el link de nuestra biografía, o si juegas con automatizaciones en diferentes plataformas, comenta la palabra tal y te enviamos un cupón o te enviamos la dirección, bueno, etcétera. O domicilios, pide en el link de nuestra biografía. La gente a veces toma eso por sentado, es como, no, pues si la persona quiere pedir, va a pedir. Tienes que decirle, el cerebro humano funciona es con que tú digas exactamente lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer. Haga. Entonces, ahí yo creo que funciona también un 80-20, pero depende cómo facture la persona. Si tus pedidos, o sea, si tus domicilios pesan el 50% en tu facturación, ahí sí tiene que ser mitad del contenido, ven a probarnos, mitad del contenido, pide ya. Si no, entonces el 80% debería ser ven y conócenos, y el 20% esa otra cosita que sería reservas o domicilios, que es lo otro que te pesa en la facturación. Entre más pese, más debería ser ese call to action, básicamente, en la facturación. Pero siempre terminar con un llamado a la acción. Excelente, Juli. Muy bien. Últimas palabras para que vayamos cerrando. Quisiera que nos contaras un poquito más qué vamos a ver el 20 de noviembre contigo. Ya lo hemos, entre comillas, mencionado varias veces, pero ya que tenemos una comunidad para ir cerrando, ¿cuál es el gran objetivo de tu intervención el 20 de noviembre? Perfecto. Entonces, lo que hablamos hoy fue la base para poder trabajar con nuestra agencia, pero ¿qué vamos a ver en esa masterclass a fondo? Primero vamos a profundizar un poco esto que dimos unas pinceladas hoy, pero también vamos a ver cómo sacarle el jugo a diciembre, ¿cierto? Ahí vamos a explicar un poco de cómo generar experiencias grupales ganadoras que te permitan tener mucha más facturación, incrementar ese ticket promedio y cómo planear ese primer trimestre del 2026 con un marketing realmente efectivo. Vamos a sentarnos y vamos a hacer unas campañas para que tú puedas hacer tus primeras campañas de pauta con videos ganadores que tienes. Entonces, si estás viendo esto, empieza a hacer videos bonitos ya para que tengas el material para la masterclass. Y vamos a poder ir sobre todos esos ejes fundamentales que involucran una buena estrategia de marketing, porque para muchos negocios ese primer trimestre es el más retador. No para todos, pero sí para la mayoría. Y diciembre muchas veces se da por sentado. Yo vendo bien en diciembre. ¿Y qué pasa si vendes el doble en diciembre? No te ayudaría. Claro que te ayudaría. Entonces, planear un buen diciembre para vender aún más de lo que es normalmente bueno y planear un primer trimestre para que ese primer trimestre no se consuma las ganancias que tuviste en diciembre es básicamente el objetivo de la máster. Es que los años son como los días. Un buen día empieza la noche anterior. Entonces, un buen año empieza el año anterior. Si yo no cierro correctamente, ¿cómo es que voy a empezar correctamente el siguiente año? Eso sea hacia finales de este año, no el 1 de enero. ¿Sí? Así que gracias, mi hermano. Estoy muy contento con tu intervención. Diste mucha estructura y mucho contexto. Hay una ruta, hay un entendimiento. Yo les invito, muchachos, ya saben, 20 de noviembre pondremos el link en la descripción del podcast para que puedan preguntar por la clase, recibir el temario, conocer a Julián, lo que hace y ojalá vernos este día para que podamos acordar su curva de aprendizaje, pero sobre todo cerrar correctamente este año. En cuanto a nosotros, normalmente cierro un episodio, pregunto si la persona cocina, pero contigo es obvio que cocinas. Entonces no te lo voy a decir, pero sí te voy a entregar esto. Es un regalo nuestro de Safran. Muchas gracias. Para que sigan cocinando Muchas con él y Dios te pague. es con mucho amor, mi hermano, y a ti por tu intervención y por tu trabajo. No, yo honrado siempre de estar acá, de que me inviten, ojalá sean muchos podcasts más. Dios quiera. Yo soy feliz enseñando, hablando y
transmitiendo todo ese conocimiento que gracias a Dios tenemos. Bienvenido siempre. Nos vemos en 15 días. Bueno, claro que sí. Gracias, Juli.